Pues muy buenos días a todos. Vamos a decir 29, 9 menos 2, 7, ¿no? El capítulo. Ahora no vamos a jugar con los números, que es interesante hacerlo. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude esta mañana. ¿De acuerdo? Padre, gracias por todo lo que tú provees y la forma en que tú lo provees. Gracias porque tú cuidas de cada uno de nosotros y cada día nos das alimento y te preocupas por nuestras vidas y en todo caso muchas veces somos nosotros los que andamos despistados o negligentes, pero no por tu parte. Pues muchísimas gracias. Y gracias de manera especial por el día de hoy y rogamos, Señor, la ayuda de lo alto, el poder y la dirección, la plenitud de tu Espíritu para considerar lo que tú tienes que decirnos. Señor, yo te ruego que estés obrando en cada corazón, tanto de los que estamos aquí como de los que están escuchando desde casa. Que tú hables en esta mañana a cada una de sus vidas. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 7, desde el versículo 15 al versículo 29. Y considero que son unas palabras muy solemnes por parte del Señor Jesucristo al final de este Sermón del Monte. Vamos a considerar, con la ayuda del Señor, acerca de los falsos profetas, acerca del engaño y del autoengaño. Pero antes de considerar este engaño y este autoengaño, yo quisiera recordarte que hay alguien que no quiere que nos engañemos. Alguien que no quiere engañarnos. Alguien que siempre dijo la verdad y que Él es la verdad. Y como no quiere engañarnos, ni quiere que nadie se engañe a sí mismo, nos ha dicho en los versículos 13 y 14, ¿lo recordáis? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El que de arriba viene, el que conoce bien los pensamientos de Dios y el deseo de Dios, dice: no te engañes, no te engañes. Mira, hay dos puertas y hay dos caminos. Y yo no voy a engañarte. Y el camino que lleva a la vida es un camino que empieza en una puerta estrecha y que sigue por un camino angosto. Es un camino difícil, no es fácil. Sin embargo, hay otra puerta que es ancha y hay otro camino que es espacioso, pero que lleva a la perdición. Y como yo no quiero engañarte, quiero que tú lo consideres. Quiero que tú calcules el precio antes de decidir por qué puerta vas a entrar.
Si decides entrar por la puerta ancha, bueno, pues es la puerta por la que entran muchos en este mundo. Es una puerta de facilidades, de diversión, de comodidades, de lujos, de vicios, de muchas otras cosas. Pero es una puerta, acuérdate, que lleva a la perdición. Si quieres entrar por la puerta estrecha, calcula bien. El camino es angosto y es difícil. Y es una puerta estrecha en la que vas a tener que despojarte de muchas de las cosas que tú llevas y que tú quieres. Vas a tener que dejarlas allí, porque la puerta es estrecha. Y el camino es un camino que es difícil, donde hay que negarse a uno mismo, donde hay que decir que no a la maldad y al pecado y a todo aquello que no agrada a Dios. Entrar por la puerta estrecha. Este es su petición y es su invitación. Entonces ahora el Señor, después de haber dado este aviso, que lo estuvimos considerando la semana pasada, y después de que Él nos ha estado diciendo durante 2 capítulos acerca de lo que es el pensamiento de Dios, lo que Él quiere ver, lo que Él quiere que se produzca y que se lleve a cabo en la vida de los súbditos de su reino, de aquellos que le siguen y le pertenecen. Después de decir esto, Él nos va a advertir de las principales razones que nos impiden hallar la puerta correcta. Nos va a advertir quizá de los 2 principales peligros que hay para que alguien que tiene deseos, como tú que me estás escuchando, que tiene deseos de iniciar el camino y que tiene deseos de estar en paz con Dios, reconciliarse. Los peligros que hay, porque uno puede equivocarse y puede ser llevado a equivocación. Los falsos profetas, que son los que engañan y seducen y están allí a la puerta, esperando a aquellos que quieren, aquellos que desean, pero que su especialidad es coger y sin que se den cuenta, llevarles a la puerta ancha, que es más cómoda, hombre, que es mejor. ¿No lo ves que aquí no hay nada para tropezar? Esta es una puerta hermosa. Y fíjate, la mayoría de las personas vienen por aquí. Y luego también del peligro del autoengaño. Del peligro de aquellos que, pues un poco siguiendo la enseñanza de falsos profetas o las indicaciones de aquellos que quieren desviar, pues llega un momento que piensan que están andando por el camino estrecho y angosto, pero resulta que van cómodos, van bien, van muy acompañados y no se están dando cuenta de que están andando por el camino ancho, no por el estrecho. Y el autoengaño, ¿pensáis que es posible el autoengaño? ¿Creéis que es posible que haya personas, vamos a hablar claramente, que asisten a la iglesia, que piensan, que están convencidos de que han confesado al Señor, de que se han bautizado, de que sus vidas están bien y están en orden y que aquí paz y gloria, pero que están sinceramente equivocados? ¿Creéis que es posible? Pues vamos a descubrir que sí, que eso puede ocurrir. Y espero que el Señor nos ayude también a ver cómo hacer algún tipo de prueba, algún tipo de test para que salgamos aprobados, ¿vale? Vamos a ver en cuanto a los falsos profetas. Fijaros en el versículo 15, nada más empezar, la palabra con la que el Señor empieza, después de hacer la invitación, entrad por la puerta estrecha, nada más eso, Él hace esta advertencia. Guardaos
guardaos de los falsos profetas. Estad atentos y vigilantes, evitadlos, no caigáis en su engaño. Guardaos de los falsos profetas, voy a leer del 15 al 20, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hemos orado, pero yo sigo necesitado de que el Señor ayude y provea. Pues Señor, ayúdanos. Pon entre nosotros tu buen espíritu y encamínanos para considerar estas palabras. Bueno, falsos profetas, guardaos de ellos. Pues lo cierto es que hay muchos falsos profetas. Lo cierto es que está lleno de falsos profetas, pero no desde ahora. Ya en el Antiguo Testamento nos encontramos con un montón de profetas que decían hablar en el nombre de Dios, pero que no era así. Y podríamos componer una lista larga de ello. Falsos profetas que desvían, que hacen errar, que endulzan, que hablan mentiras, que dicen paz, paz, cuando no hay paz. Pero llegados a una época más cercana, por ejemplo, nosotros podemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 4, y 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y a fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y nosotros podríamos pensar en falsos maestros, pues en todas aquellas, si quieres, grandes religiones, ¿verdad?, que nosotros hemos descubierto por la palabra de Dios que no predican la verdad, que no enseñan el verdadero evangelio y que no nos llevan a la vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y no voy a mencionar, pero vosotros podéis. Hay alguien fuera, va a entrar, luego se ha ido. Vale. No sabía. Pues podríamos pensar, ¿verdad?, en muchísimos. Vestidos con sotana, vestidos sin sotana, con el traje y con la cartera o sin la cartera, o haciendo mil cosas. Luego nos dice en 2 de Pedro, bueno, dice que se amontonarán porque habrá gente que tendrá comezón, que tendrán deseos, tendrán ganas de oír, pero que estos lo que harán será apartar de la verdad el oído y hacer que estas personas se vuelvan a las fábulas. En 2 de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 al 3, ya se acerca un poco más.
El Antiguo Testamento, falsos profetas, en el mundo, en la actualidad, muchísimos, pero ahora ya aquí nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, antes salió el término muchos, aquí sale el término muchos, en el camino ancho, ¿eran pocos o muchos en el camino ancho? Eran muchos, ¿verdad? También. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, vaya detalle, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y a mí, personalmente, hoy no me preocupan tanto todos esos falsos profetas que predican religiones o filosofías de vida, aunque me pueden preocupar. Pero más bien me preocupan los que están entre nosotros. Sí, porque dice aquí en el versículo 15 de Mateo 7, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas llevan camuflaje, son expertos en camuflaje. Saben hacerlo muy bien. De hecho, es muy difícil a veces, a menos que seas una persona madura en la fe y con conocimiento de la Escritura, no es que lo sienta, es que tengo que decirlo así, a menos que tengas los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pues fácilmente puedes ser engañado, podemos ser engañados, porque estos saben muy bien cómo camuflarse. Dice que ellos van vestidos de ovejas y tienen un traje tan bien hecho y tan perfecto que, vuelvo a repetirte, cuesta descubrirles. Profesan conocer a Dios y profesan hablar en el nombre de Dios. Y son capaces de tener una Biblia así abierta y hablarte y decirte tal, 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 y aquí dice así que todas las cosas que queráis, y hablarte con la palabra. Ya más adelante vamos a ver un poquito más de ello. Tienen apariencia. No sé, tal vez hemos estado escuchando a algunos y no nos hemos dado cuenta. Sus palabras eran hasta hermosas. Sus palabras parecían tan correctas. Estaban bien vestidos. Es que no nos tiene que extrañar. Dice en 2 de Corintios, vamos a mirarlo, 2 de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11, de los versículos 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
tienen apariencia, profesan ser y hablar en el nombre de Dios, llevan un buen camuflaje, pero en el interior son lobos rapaces, lobos rapaces. Depredadores, animales que tienen un instinto, y el instinto es arrebatar y saciar mi apetito. No buscan otra cosa. En el caso de estos falsos profetas, su apetito suele ser ganancia personal, económica, reconocimiento, fama, prestigio, posición, y te van a enseñar y te van a predicar lo que quieres oír, y van a hablar de justicia, y van a hablar de moralidad o de rectitud, los de hoy en día, van a reforzar la salud mental y emocional. Buscan seguidores. Qué bien les van las redes sociales. Qué bien les van. Pero no les importa para nada tu bienestar. Para nada. Un depredador busca saciar su apetito. Y esto es lo que ellos hacen. No consigo quitarme de la cabeza algunas escenas que he visto, pocas, pero algunas que he visto estos días, mirando a algún que otro predicador, ¿no? Había uno que hablaba de la crisis, de la situación del COVID y el problema que había sido, porque el COVID estaba predicando, había modificado su agenda y por tanto su economía. Y lo estaba diciendo. Y los que le estaban escuchando parecen, bueno, no pasa nada, es verdad lo que está diciendo. Pero ese es el pensamiento que está teniendo. En eso es lo que está pensando y ocupándose en su agenda y su economía. Muchas otras cosas. La forma de hablar del Señor Jesucristo, tan irreverente, porque claro, el problema es que esta gente no conoce a Cristo realmente como su Señor y Salvador. Y para ellos es un poco showman el Señor Jesucristo. Un poco, fíjate qué cosas hace, ¿no? Y fíjate cómo atrae a la gente. Cristo no es un showman. No es un showman. Bueno, ellos enseñan y te dicen lo que tú quieres oír. Y no te vas a dar cuenta, pero te están encaminando a la puerta ancha y al camino espacioso. Y lo están haciendo. Vuelvo a repetir que son difíciles de detectar, pero quizá una de las cosas, a raíz de lo que acabo de decirte, en cuanto a cómo piensan del Señor Jesucristo, yo creo que una de las cosas es que es difícil que ellos ensalcen a la persona del Señor Jesucristo tal como Él es, el Hijo de Dios, aquel que por amor a nosotros estuvo dispuesto a venir a este mundo y pagar por nosotros en la cruz, porque no había otro remedio. Nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos cómo empiezan a predicar los discípulos y ellos empiezan a arrepentíos, una y otra vez. Y ese es el llamamiento. Y Juan el Bautista fue el llamamiento que hizo. Tiene que haber un cambio de vida, tienes que reconocer lo que está mal y dejarlo afuera
porque ese es el evangelio de la cruz, ese es el evangelio que te lleva a reconocer que necesitas un salvador, alguien que haya pagado y que perdone tus pecados. Pero este no suele ser el énfasis, ¿eh? No suele ser el énfasis. Pero como son astutos, pues pueden mencionarlo y pueden nombrarlo. Por cierto, ya que estoy ahí, pues a este mismo que tengo ahora en la cabeza, le escuchaba hablar acerca del ministerio de mujer y acerca de la homosexualidad, y en ningún momento oí que llamara al arrepentimiento a nadie. A nadie. Sí que dijo que había que aceptar, que tenían que tener su lugar en la iglesia. Daba a entender que con ciertos movimientos LGTB y tal, pues pero que no cabe duda que las personas tienen que tener su espacio. En ningún momento habló de, como lo hizo Pedro, arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No predicó eso, no dijo eso. Bueno, estaba pensando, y lo comenté en voz alta en la reunión de ancianos, dije, si existiera una PCR para poder descubrir a los falsos maestros, qué bien, ¿no? Que existiera. Ya podrían buscar alguna, ya podrían, no sé, que pudiéramos nosotros sacar la varita y decir, a ver, Antonio, que te voy a poner la varita y voy a ver si sale positiva o negativa, y así. Pues resulta que, estando con los hermanos, me hicieron algunos comentarios y, hombre, pues PCR, podríamos pensar en la palabra, en Cristo y en si uno es reprobado o no. La palabra de Cristo reprobando o aprobando a las personas. Entonces, nos es necesario juzgar, nos es necesario examinar, nos es necesario ver, sobre todo a estas personas que pueden levantarnos cierta sospecha y mirarles con lupa y ver qué es lo que está ocurriendo, ver qué es lo que hay detrás. Pero hemos de hacerlo, uno, a la luz de la palabra de Dios y ver si les ha amanecido o no les ha amanecido. Hacerles la prueba con el PCR y ver si da positiva. Este está contaminado. Él me está diciendo cierta enseñanza que luego aquí resulta que yo no la veo. Él está poniendo el énfasis en las obras, está poniendo el énfasis en yo, en mí mismo, en lo que yo consigo, en lo que yo puedo, en lo que yo soy. Y aquí la palabra de Dios me dice que yo soy un necesitado, que dependo del Señor Jesucristo, que es por pura gracia y por pura misericordia que Él me ha recibido y que Él un día me va a llevar y me va a presentar en gloria, perfecto, sin mancha. Porque Él quiere, porque Él así ha querido. Pues la palabra, Cristo, la actitud que tienen hacia la persona del Señor Jesucristo. Eso tienes que fijarte, por favor. Uno, deberías conocer bien la palabra para poder ver cuando encuentras algo, que, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad. Es que no tenemos tiempo de abarcarlo todo, ¿no? Pero Romanos nos es bien claro. Y Romanos nos enseña que es un pecado. Y claro que nosotros podemos, si entra una persona homosexual y quiere escuchar, que entre y que escuche. Pero si pretende formar parte de la iglesia o pretende decirnos que ha creído en el Señor Jesucristo, tendremos que ver frutos de arrepentimiento.
Tendremos que ver que la persona rechaza lo que hasta ahora ha estado viviendo y ha estado haciendo mal porque sabe que es pecado delante de los ojos de Dios, como lo haríamos con un drogadicto o con cualquier otro. Cristo. Lo que te iba a decir, aparte de la palabra, ver cómo tratan a la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuánto de Cristo hay en sus predicaciones? Yo sé que a veces un predicador puede estar queriendo enseñar algo y bueno, pues estar en ello, ¿no? Y hacerlo con toda honestidad y honradez. Pero una predicación en la que el Señor Jesucristo no aparezca, una predicación en la que el Señor Jesucristo simplemente se mencione para una ilustración o para un ejemplo o algo así, mal, mal. Porque acuérdate que Pablo, por ejemplo, yendo a Corinto, que dijo que no quería saber de ninguna otra cosa, que él solo quería saber de Cristo y de este crucificado, y que no iba a ellos con palabras de sabiduría ni de excelencia. Pues entonces ese es otro detalle a tener en cuenta. Y luego resulta que la palabra de Dios nos muestra. Pero bueno, esta PCR que he mencionado, esta palabra de Cristo reprobando, ahora en el versículo 16 vemos que el Señor nos da más pruebas, más test para realizar. Y vamos a tener que juzgar para ello. Dice el versículo 16... ¿Cómo conocerles? El Señor nos advierte cómo conocerles. Dice, por sus frutos los conoceréis. Hay amigo por sus frutos. Vaya. Hombre, aquí Antonio, perdón Antonio que lo meta contigo, Antonio lo podemos ver y a Antonio podemos conocerle y podemos... Tal vez que Él nos invite a su casa y estar en su casa o invitarle nosotros a la nuestra y podemos ver su vida día a día. Pero a esos que se nos presentan por internet, ¿qué conoces tú de ellos? ¿Qué conoces de ellos? Lo que ellos quieren darte a conocer. Lo que ellos, en caso de que fueran, todos ni mucho menos, pero en caso de que sea alguien disfrazado, te va a enseñar el disfraz, no te va a enseñar otra cosa. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y nos menciona una serie de frutos. Las uvas y los higos, que en la Escritura son frutos agradables, frutos que sacian, frutos que fortalecen, frutos que traen bendición. Pero por otro lado, hay otro tipo de frutos que son inútiles, o más que inútiles, yo te diría que son dañinos, porque dice... Por un lado las uvas y los higos y por el otro lado los espinos y los abrojos. Y como yo no sabía lo que era un abrojo, pues lo he mirado en el diccionario. Y si el diccionario no me ha equivocado, abrojos. Cuidado porque te puede abrir el ojo. Sí, de ahí viene la palabra abrojos, parece ser. Son esos cardos con unos pinchos muy fuertes que hay que sacarlos de la tierra porque no producen y no hacen nada, la inutilizan, pero que son muy peligrosos a la hora de quitarlos. Y por eso se les llamó abrojos, porque si no vas con cuidado te puede causar mucho daño, ¿vale? Pues la enseñanza, y no solo la enseñanza, sino la vida de estos hombres, es una vida que es dañina. Y mira, vamos a ver, por ejemplo, en Gálatas.
Gálatas capítulo 5. Ayer no lo esperábamos para nada, pero estábamos con unos hermanos y sin buscarlo y sin saber que los hermanos que hoy íbamos a tratar este tema, pero los hermanos empezaron a explicarnos ciertas situaciones en algunas congregaciones que tienen el nombre de evangélicas, en las cuales en medio de ellas hay hombres, incluso hombres que han estado o que están en el pastoreo, pero que su vida y su enseñanza, su testimonio es dañino, es dañino. Dice en Gálatas capítulo 5, podríamos pensar en lo dañino, pensando en lo que es las obras de la carne, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo os puedo asegurar que detrás de estos falsos profetas y falsos maestros muchas veces se esconden pecados de este tipo. Practican pecados de este tipo. Adulterio. Me sabe incluso muy mal mencionarlo o nombrarlo, pero ayer mismo escuché de alguien que era pastor, casado, con hijos, y que, como solemos decirlo aquí ya como una broma, o en otros momentos yo lo he oído, se va con la chica del coro. Y esto pasó. Y esto tristemente es así. Y a este mismo hombre que yo os menciono, que escuchaba hablar el otro día, él estaba tranquilamente explicando cómo él, muchas veces, como él tiene deseo de acostarse con cualquier mujer que ve, con todas las mujeres que ve. Y tiene unos pensamientos perversos. Y él lo estaba explicando. Y hermano, somos hombres y tenemos luchas y tenemos conflictos, pero cuando él estaba explicando eso yo me estaba acordando de que dice en Efesios que hay ciertas cosas que ni aún se nombren entre nosotros, ni aún se nombren. Sin embargo, algunos parece que son expertos en tratar con la pornografía. Y ahí está su tema, ¿no? La pornografía y otras cosas. Y venga, vamos a calentar el ambiente. Pero es lo que quieren oír. Entonces le va bien, le va bien. Espero no estar desviándome. Pero qué diferente el fruto del Espíritu, ¿verdad? Qué diferente. Ojalá pudiéramos ver las vidas de estas personas. Ojalá pudiéramos ver cómo son sus familias, cómo educan a sus hijos, cómo se comportan con la hospitalidad con los demás. Ojalá pudiéramos ver todo esto. Ojalá pudiéramos ver si su carácter es amable o no, o es intransigente. Ojalá pudiéramos ver todo esto de ellos. Por sus frutos los conoceréis. Y leyendo en el libro de Hechos, pues resulta que estamos viendo los evangelios y estamos viendo a unos discípulos que son unos hombres que tienen sus dificultades, su torpeza, que el Señor les está diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, que sea entregado, y ellos no acaban de entenderlo y les está diciendo que es el Hijo de Dios y sí, pero no acaban de entender y no acaban, ven las señales y los milagros, pero el Señor alguna vez tiene que decirles, tan torpes, ¿aún no entendéis? ¿No os dais cuenta? Pero qué sorpresa, cuando empezamos a leer el libro de Hechos, cuando hay una conversión, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos,
qué sorpresa el cambio tan tremendo que hay. Tan tremendo, una vida cambiada, como ellos ahora son valientes por Cristo. Pedro ya lo era, Pedro ya era un hombre impetuoso, pero ahora el libro de Hechos cambia y ahora parece que sus ojos han sido abiertos y ahora él lo que desea es hablar del Señor Jesucristo, pedirles a las personas y decirles que se arrepientan, que se vuelvan, que el Señor es misericordioso. ¿Por qué explico esto? Porque considero que el fruto no es tener 5.000 seguidores. Ojalá nos ocurriera, como en el tiempo de Pentecostés, que 5.000 personas se convirtieran, 3.000 y luego 5.000 y cuantas más den gloria y honra al Señor mejor. Pero el fruto no consiste en esto. El fruto no consiste en la popularidad que tú tengas. El fruto no consiste en cuántos amigos tienes en el Facebook o cuántos te dan así con una manita el link de aprobado. En eso no consiste el fruto. El fruto del Espíritu Santo no es para espectáculo. Nunca fue para eso. El fruto y el poder del Espíritu Santo es para evidenciar un cambio de vida. Un cambio de vida. Libres, verdaderamente libres, dijo el Señor Jesucristo que iba a hacer a los suyos. Muertos al pecado, nos dice en Romanos capítulo 6, andando en vida nueva. Ese es el fruto que Dios busca en nuestras vidas. ¿Ese es el fruto que proclaman? ¿Ese es el fruto que nosotros podemos observar en ellos? ¿Ese es el fruto que tú puedes observar en tu vida? ¿Una vida cambiada? El Señor lo ilustra con un árbol, ¿verdad? Con el tema de los árboles. Los árboles, mira, los árboles son conocidos por su fruto. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. No sé, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 5, dice que no te enojes contra tu hermano, que no le digas necio, que no le digas fatuo. Y tú coges y pones, mandas un mensaje, o pones en tu estado de WhatsApp y insultas. Y dices tonto y burro y necio que no piensa exactamente igual que yo. ¿Tú te crees que eso es correcto? ¿Tú has leído Mateo capítulo 5? ¿Tú crees que eso es fruto bueno o es fruto dañino? Piénsalo, por favor. Señor, perdóname si estoy siendo duro o agresivo, pero es que vuelvo a repetir, lo que hay aquí en Mateo 7 es una advertencia muy solemne. Bueno, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo tengo que juzgar, yo tengo que discernir, pero desde luego el que va a emitir el juicio final va a ser el Señor, y Él ya lo ha anticipado. Esos falsos profetas, esos que no dan fruto para la gloria de Dios, van a ser cortados y van a ser echados en el fuego. Juan, me parece que Juan en el capítulo 3 ya lo dijo, ¿no? Juan el Bautista lo dijo en el capítulo 3, bien, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y también en Juan capítulo 15, cuando habla de los pámpanos, hay ciertos pámpanos que no permanecen en la vid, que no tienen comunión con la vid, que no está pasando la savia, que no están teniendo una relación íntima y personal con esa vid, pámpanos que son quitados y echados en el fuego. Si alguien necesita que le explique luego acerca de esto, porque no quiero turbar innecesariamente a nadie, puedo hacerlo. ¿Vale? Ahora,
En el versículo 21, yo creo que sigue hablando de los falsos profetas, pero también acerca de aquellos que han sido confundidos, que están siendo autoengañados, que están pensando que ellos han profesado al Señor, que un día en una reunión se invitó y levantaron la mano y dieron un paso al frente y luego al día siguiente se les bautizó y ya está, salvo, santo y satisfecho. Pues ahora el Señor va a advertir también de esas falsas expectativas. Y dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Seguimos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Profesantes que nunca han sido convertidos. Personas, quizá como estos mismos falsos maestros y profetas, que dicen, porque algunos incluso es que creen que son y que hablan en nombre de Dios. Algunos ellos mismos estarán engañados de estos. Pero el Señor aquí lo va a dejar claro, lo va a dejar muy claro. Y por favor, presta mucha atención. No todo el que me dice, Señor, Señor. ¿Tú dices, Señor, Señor? Yo digo, Señor, Señor. Señor, gracias, Señor, ayúdame. ¿Vale? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí no es que el Señor esté hablándonos de una salvación por obras. No voy a perder tiempo con ello. Pero no es de lo que está hablando. No está diciendo que tú tienes que hacer obras para ganarte la salvación. Pero está diciendo que la verdadera señal de uno que sigue a Cristo es que le obedece. Que le obedece. Que hace las cosas que Dios quiere y que a Dios le agradan. Bueno, pero esto hay que matizarlo porque yo hago las cosas que a Dios le agradan. Yo no soy como aquellos que atracan bancos, no soy como aquellos. Uy, ¿os recuerda alguien eso de no soy como aquellos? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Aquel fariseo, ¿no? Yo no soy... Yo un día ya estuve en la iglesia, yo un día ya levanté la mano, yo de vez en cuando ya me acerco a la congregación. Yo, si alguien me pregunta, yo soy evangélico, de toda la vida, yo de toda la vida. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una pregunta, ¿te has molestado en saber cuál es la voluntad del Padre? ¿Te molestas en saberla día a día? ¿Te molestas en tener la actitud, en dedicar el tiempo para leer la Escritura y ver cuál es la voluntad de mi Padre? Por ejemplo, que ame a mis hermanos, aún a mis enemigos. ¿Te molestas en eso? Y luego lo llevas a la práctica. Versículo 22. Muchos, otra vez los muchos. Fíjate, versículo 22 empieza otra vez con los muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pues mira, tienen las palabras, las tienen. Conocen el vocabulario evangélico. Los falsos maestros y también aquellos que han sido engañados.
Incluso tienen doctrina, porque aquí el término que están usando es Señor, es Curios, es el Todopoderoso, el amo, el dueño, y están usando esas palabras. Conocen acerca del Señor, saben acerca de Él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Además, fíjate, no solo tienen palabras, también tienen hechos. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pues sí, tienen palabras y también tienen hechos. Incluso, fíjate, estos de aquí no son meros asistentes a una reunión. Estos han estado sirviendo, haciendo bienes en el nombre del Señor, en tu nombre. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte lo que sigue. Vosotros conocéis a algunos que echan fuera demonios y que en el nombre del Señor hacen milagros y que profetizan en su nombre. ¿Sí? Bueno, esos son muy claramente identificados, pero también podría ser los que yo regularmente asisto, yo cumplo con lo que tengo que cumplir, yo cuando hay un ágape de la iglesia, yo también asisto, pero es que no es suficiente. El Señor dice que no es suficiente. En este sentido no es suficiente. Y entonces, versículo 23, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor sabe cómo vive esta gente. El Señor sabe lo que dice y por qué lo dice, lo que hace y por qué lo hace. Él lo sabe perfectamente. Ante sus ojos, todo va a ser sacado a la luz. Entonces, cuando dice aquí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, este es un tipo de persona que aunque está en la iglesia, le llama al Señor, Señor, pero nunca han tenido realmente una relación personal con el Señor Jesucristo. Nunca han tenido realmente un momento de una genuina y verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento y darse cuenta de que seguir las corrientes de este mundo y seguir a este mundo es contrario a seguir a nuestra Señora. Y pueden ser personas muy emocionales, y muy emotivas, y muy Señor, Señor, pero nada. Estaba pensando en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Quizá ya me habéis oído explicarlo, pero aquí en Apocalipsis capítulo 3, a la iglesia en la Odisea, a una iglesia que es la que se supone que es la época en la que nosotros vivimos, si pensamos que cada iglesia identifica una época, le dice en el versículo 20. Bueno, primero la regaña. Primero le ha dicho que tú piensas que eres rico, 17, y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una persona autoengañada. Una persona que se piensa que está bien con Dios, que está en paz con Dios, pero que Dios le dice, no, miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Y en el versículo 20 hay una invitación a conocer realmente al Señor. Dice el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y son palabras dirigidas a personas que están en la iglesia,
lo usamos este versículo muchas veces para usarlo con personas incrédulas, ¿no? El Señor llama, abres cenas con Él, entras en intimidad, le conoces, pero está dicho a la iglesia, está dicho a personas que no tienen esa intimidad con el Señor, que no le conocen realmente como su Salvador y como su Señor. Si tú reconoces a alguien como Señor, ¿qué vas a hacer cuando Él te mande? Por favor, examínate. Si tú realmente conoces a una persona, la reconoces como Señor, como dueño, como amo, cuando Él te mande algo, ¿tú qué vas a hacer? Cuestionarlo. Cuestionarlo y empezar a decir, bueno, es que sí, pero es que si voy por aquí no pasa nada, que yo voy a mí no me va a pasar nada. Y yo, ¿tú haces esto? Con el que es Señor y dueño absoluto, pues tal vez tienes que examinar si le has conocido o no, como tal. No vaya a ser que llegue un día que nos llevemos la gran sorpresa y que el Señor tenga que declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los falsos profetas, como algunos que tengo en mente, no es que me importen mucho. Me preocupa que engañen a nadie, pero no es que me importen mucho. Pero tú, que perteneces a la iglesia del Centro Bíblico de Huesca, sí que me importa. Y me importa cómo es tu vida. Y me importa que tú estés andando en los caminos del Señor. No por chafarderío, no porque querer tener una actitud de dictador ni nada de eso, sino porque el Señor ha puesto amor en cada uno de nosotros por los demás. Y hemos de ayudarnos y alentarnos para ir hacia adelante. Hermano, con todo cariño, yo te recomiendo que hagas un PCR. Yo te lo recomiendo. Haz un PCR. Más importante que el del coronavirus. Haz un PCR en cuanto a la palabra, en cuanto a Cristo, para ver si eres reprobado o aprobado. Y solucionar la cosa. Si el virus se pilla a tiempo, pues se puede solucionar, ¿verdad? La última porción, que vamos a dedicar únicamente unos minutos, pero la última porción no es otra cosa que una ilustración que pone el Señor Jesucristo, pues creo que ratificando lo que yo os acabo de explicar. Hay una persona, hay un hombre prudente y un hombre insensato. Vamos a leerlo. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cristo compara, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Cristo compara, pero nosotros escogemos. Tú escoges si quieres ser prudente o si quieres ser insensato. Cristo en esta ilustración compara y dice, mira, el hombre prudente edificó su casa, edificó su vida sobre la roca. Buscó un buen fundamento y este no es otro que la persona del Señor Jesucristo,
Primera de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento, el Señor Jesucristo. Efesios 2:20, edificando la vida sobre la persona del Señor Jesús. Edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, ríos soplaron, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero resulta que aparece también el insensato. Oye, y yo te diría que no solo las palabras de hoy, ni mucho menos. Todas las palabras que llevas oyendo desde que te sientas en un banco aquí en este local. Todas las palabras que llevas oyendo desde que el primer día que abriste la Biblia. Todas las palabras que llevas oyendo desde el capítulo 5 de Mateo, cuando han empezado las bienaventuranzas y todo lo que el Señor ha ido diciendo acerca de lo que son las virtudes, los rasgos de aquellos que forman parte del reino. Examínate. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, sí las he oído. Bueno, me acuerdo de que en el capítulo 1 estaba la genealogía o el nacimiento. De eso me acuerdo. Sí, pero ¿te acuerdas de todo lo que enseñó? ¿Te acuerdas de cómo ha hablado de las bienaventuranzas, de la oración? ¿Te acuerdas? Pero, sí, pero lo haces, lo llevas a cabo, lo practicas, o eres un hombre insensato. Un hombre insensato que tenía mucha prisa por edificar su casa. Su casa es muy importante, hay que edificar. Y además hay que edificar una casa bien bonita, con una fachada que sea preciosa. Vamos, despampanante. Pero ¿de qué va a servirle la fachada bonita cuando vengan las tormentas? Cuando el río empuje con ímpetu, ¿de qué va a servir la fachada bonita? No le va a servir de nada. El prudente oye las instrucciones y sigue el consejo del maestro de obra. Ahora no sé si hay maestros de obra, del perito constructor. Pero el imprudente, el insensato, oye las instrucciones, pero él tiene otra opinión. Faltaría más. Yo tengo mi opinión. Si en la iglesia me dicen ropa modesta, en la iglesia me dicen congregaros, en la iglesia me dicen muchas cosas, pero yo tengo otra opinión. Yo no necesito ese fundamento. Pues vino la lluvia, los ríos, los vientos, y fue grande su ruina. Cuando uno quiere hacer una casa, lo primero que debería hacer sería, cuando uno va a salir a la guerra, lo primero que tiene que hacer, ¿qué sería? Calcular el precio. Calcular el precio. Entrar por la puerta estrecha. Y el camino angosto. Hay un precio. El Señor, que no quiere engañarnos, al contrario que estos falsos, el Señor nos lo ha advertido. No es fácil, pero en otros pasajes nos ha dicho que Él estará con nosotros, que Él nos dará un consolador, ¿vale? Pero no es el momento ahora de hablar de eso. Hay un precio, lo primero, para calcular. Hay un fundamento para seleccionar. Y esta es la palabra de Dios, la persona del Señor Jesucristo. Y hay una reacción. Coger las instrucciones y llevarlas a cabo. Nuestras vidas y nuestros destinos están determinados por lo que hacemos con la palabra. No quisiera alargar más, pero mira, estos hombres, ambos oyeron. El Señor dice que los dos oyeron. No es muy difícil esta parábola. Los dos oyeron. O sea, si los dos oyeron, será porque los dos estuvieron
en la iglesia o expuestos a alguna influencia cristiana, porque dice que los dos oyeron, ¿vale? A los dos les vino tormentas y a nadie va a estar exento de las tormentas. Nadie va a estar exento. Y los mayores, hemos ya pasado varias, los jóvenes os van a venir muchas tormentas y os van a venir muchas dificultades en esta vida. Por eso hay que tener un fundamento sólido. Por eso hay que estar en la roca, porque si no, vendrán esas tempestades y la ruina será grande. ¿Y sabes cuál sería la peor de las ruinas? Hay una tempestad terrible que vendrá. El día que partamos de este mundo y tengamos que presentarnos ante un gran juicio. ¿Vale? Y qué sorpresa más terrible sería que a cualquiera de nosotros se nos tuviera que decir: nunca os conocí. Eres un insensato. Has sido un insensato. Estamos a tiempo de remediarlo. Estamos a tiempo de hacernos el PCR y de seguir las instrucciones. Y los últimos 2 versículos, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con lo que yo te he dicho, pues no sé, te lo habré dicho mejor o peor. Pero con lo que el Señor dijo, por favor, no lo desestimes. No lo dejes a un lado. Considéralo, porque ahí te va la vida.